Buenas noches, hermanos. Vamos a continuar con este estudio que estamos teniendo de las distintas frases que involucran el Padre Nuestro. Ya tuvimos la primera, que es la frase como tal, Padre Nuestro. Ahora toca la continuación, que es que estás en los cielos, que se podría hasta hacer junta con, con el Padre Nuestro que estás en los cielos, todo eso como una sola frase, por así decirlo, porque te involucra, por así decirlo, al destinatario de esta oración. ¿A quién le estamos haciendo esta oración? La verdad que separarlo viene bien, porque a veces capaz que meter todo, aunque sea eh, relacionado, podemos omitir algunas partes o puede quedar muy extenso. Entonces, bueno, vamos a hacer como, va a ser como una especie de continuación del Padre Nuestro, porque habla puramente de Dios. ¿A quién le estamos haciendo esta oración? En el mensaje anterior vimos ciertas características que, que nos decían esto de que era Padre y que era nuestro, ¿no? Dios me decía que el Padre es un Padre genuino, verdadero, que era dador, proveedor, que era un Padre amoroso, ¿sí? Que también era nuestro, entonces también nos involucraba a distintos hermanos, ¿sí? Ahora, además de tener una nueva relación con Dios, como padre teníamos una nueva relación que es con nuestros hermanos. Y todas estas características son características que si bien Dios las tiene perfectas, ¿no? Estas que decíamos que era verdadero, que era proveedor, que era amoroso, son características que también podría tener una persona humana, ¿no? Un padre común de la tierra, ¿no? Esto que es nuestro. Ciertos hermanos también pueden decir que un mismo padre es nuestro, si hablo con mis hermanos así de la sangre, pero hace eh, una aclaración más, le agrega una parte que dice que estás en los cielos, algo que solamente es de Dios, solamente Dios está en los cielos. Y eso me hacía pensar que así como Dios tiene características que las podemos tener también nosotros, ¿no? Como dice que Dios es luz, así nosotros también podemos ser luz con Él, que Dios es amor, nosotros también podemos tener el amor de Dios, pero hay ciertas características o atributos, también se lo pueden nombrar de de esa forma, lo podemos ver que se nombran así, que son únicamente de Dios. Vamos a nombrar algunos nomás solo para tenerlos en consideración. Tal vez hasta me olvide, o me falte alguno, ¿no? Pero estas cosas que son únicamente de Dios. Y luego vamos a enfocarnos en, en cuatro, ¿sí? Y relacionarnos a esto de la oración, ¿no? Porque obviamente todo esto viene por estar haciendo el estudio de esta oración de lo que nos dejó el Señor Jesús. Estas, estos atributos, estas características son a veces un poco difíciles de entender, inclusive a veces hasta de explicar, ¿no? Porque las otras son características que podemos ver en otras personas, en otras cosas, pero estas como son únicamente de Dios, solamente las podemos ver en Dios y a veces es difícil verlo a Dios, por así decirlo, o no lo podemos ver físicamente, entonces es difícil por ahí entenderlas, pero vamos a hacer así un esfuerzo y con ayuda de la Biblia vamos a poder entenderlas mejor, ¿no? Una de estas que vamos a nombrar, pero que no vamos a entrar mucho en detalle, es una que ya se nombró igualmente, si no me equivoco, un jueves, es esto de la aceidad de Dios, ¿no? Que Dios existe por sí mismo, ¿no? ¿Cómo puede algo existir por sí mismo? Bueno, este, son a veces complicado de entender, pero sí, Dios existe únicamente por él. Todas las demás cosas que existen, existen porque tienen una causa, ¿no? Obviamente principalmente Dios, pero Dios existe porque Él existe. No hay mucha vuelta que darle. También vemos que Dios es eterno, ¿no? Que es desde siempre y para siempre. También vemos que está fuera del tiempo. Dice la Biblia que un día es lo mismo que 1000 años para Dios y 1000 años es lo mismo que un día. A Dios el tiempo no le afecta. Además de ser eterno, el tiempo no le hace ni cosquillas, podríamos decirlo. Y vemos que Dios es infinito,
¿no? Que no tiene ninguna limitación, vemos que Dios es perfecto en, en todas sus características, tanto aquellas que se las dice como comunicables, aquellas que podemos tener nosotros, que cuando las tenemos nosotros no son perfectas, pero cuando las tiene Dios, sí son perfectas y son totales, ¿no? Como aquellas también que vemos que son únicamente de Dios, son perfectas, son completas. Vemos también la omnisciencia, Dios sabe absolutamente todas las cosas, no hay ninguna cosa que él no sepa. Y algunas que vamos a ver la relación que esta tiene en la oración y cómo debería influirnos a nosotros estas características a la hora de orar. Vamos a ver la inmutabilidad de Dios un poco, que es esto que Dios siempre sigue siendo lo mismo, ¿no? Dios no cambia. Vemos que las personas pueden cambiar, las cosas pueden cambiar, pero que Dios siempre es igual de una misma manera, ¿no? Vamos a también ver un poco de cómo... bueno, las otras tres las voy a dejar todavía, no las voy a revelar, aunque capaz que ya las sepan o se puedan hacer una idea. Vamos a ir poco punto por punto. Y la inmutabilidad de Dios es una que va a estar un poquito separada de las demás, porque me pareció interesante, porque, como dice, por ejemplo, Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Otras versiones lo traducen directamente como que no hay cambio en Dios, ¿no? Siempre permanece igual. Y cuando también dice no hay mudanza, en el original también utiliza una palabra que se utiliza mucho para las estrellas o para los astros, por eso también dice ni sombra de variación, porque entendemos que en el momento donde fue escrito este libro, aún se creía que la Tierra no rotaba. No solo que no giraba alrededor del Sol, sino que no rotaba. Entonces la Tierra estaba quieta. Y si vos tenías un astro que también estaba quieto, la sombra iba a ser siempre la misma, ¿no? Tenés por ejemplo, un árbol. Si la Tierra no se mueve, el árbol no se mueve. Tenés un astro que no se mueve, la sombra siempre es la misma. Esto me pareció muy interesante porque eh, nos asegura que no solamente el Padre Nuestro como tal, sino toda la Biblia, a pesar de que fue escrito hace 2000 años, todas estas cosas que vamos a ver a lo largo del siguiente mensaje son iguales. Porque si Dios no cambia y la Biblia es la palabra de Dios, podemos también sacar por conclusión de que la Biblia, la palabra de Dios, no cambia. Y este Padre Nuestro, por así decirlo, lo nombramos así porque justo la frase, este emblema, por así decirlo, eh, va a ser permanente. No importa que haya sido escrito hace 2000 años, no importa este, que estemos en este momento, no importa lo que pase dentro de 2 años, no importa. Dios es el mismo. Y eso también es importante para entender cuando nosotros oramos, ¿no? De que al Dios que le oramos nunca va a cambiar de opinión. A veces las respuestas de Dios, dependiendo a nuestro tiempo, sí puede ser distinta. Eh, le puedo pedir algo a Dios, le puedo pedir la ayuda a Dios en algo, o algo muy específico que Dios en ese momento dice, no, en este momento no es lo mejor, pero no es porque Dios vaya a cambiar, que después sí me lo dé, sino porque es para nosotros. La idea, el plan de Dios permanece siempre igual. Y para ver las otras tres, que estas sí vamos a entrar un poquito más en detalle, me gustaría leer y que me acompañen a un pasaje que también se vio la semana pasada, que es Efesios 4, que si bien el tema principal, por así decirlo, por ahí no es el, el tema que nos eh, involucra o nos convoca hoy, sí hay un versículo que me pareció muy interesante porque al menos puede ver esas tres otras características que Dios tiene que solamente Él tiene. En Efesios 4 no leíamos de cómo tenemos
leo el versículo 4, por ejemplo, un mismo cuerpo, un mismo espíritu, una misma vocación, un mismo Señor, una fe, un bautismo, y en el versículo 6 vemos un Dios y Padre de todos, y estas tres frases, por así decirlo, que van a conseguir a continuación, son en las que nos vamos a enfocar, que es el cual es sobre todos y por todos y en todo. Acá capaz hasta les dio más pistas de cuáles van a ser esas otras características o atributos que vemos de Dios, ¿no? Sobre todos y por todos y en todos, ¿no? Resalta también el y, como cuando Dios dice, cuando Jesús dice, ¿no? En los evangelios, yo soy el camino y la verdad y la vida, ¿no? Habla también de esta perfección que él tiene, que solamente él tiene. Y en sobre todos puede ver la soberanía de Dios, ¿no? Como él, soberanía absoluta también podemos decir, porque capaz que soberanía es una característica que pueden tener reyes, pueden tener gobernadores o distintos cargos políticos, sociales, como se quiera ver, pero esta soberanía absoluta vemos que solamente la tiene Dios, la vemos en el Antiguo Testamento un montón, como Dios estaba por encima del faraón, como Dios estaba por encima de los reyes de tanto de Judá como de Israel, como estaba por encima de los emperadores más grandes de la antigüedad, como podía ser Nabucodonosor, como podía ser el rey Ciro, ¿no? Como también vemos que dice su palabra que los gobernadores los pone y los saca Dios, ¿no? Él es completamente soberano no solamente de todos, sino de todo lo que sucede. Dice el Salmo 29:10, Jehová preside en el diluvio, ¿no? En el clima, en lo que absolutamente nadie tiene control. No hay una manera de crear un viento gigante para que se tire todas las nubes y que se vaya a llover a otro lado, pero Dios tiene el poder para hacerlo. Vemos también en la vida de Jesús cómo él tenía el poder para calmar no solamente la tormenta, sino para calmar las olas. Terrible, contra cualquier ley de la física va eso, ¿no? Como una ola que venía teniendo un movimiento, como venía teniendo esa fuerza de la nada que quieta, ¿no? Eso nos habla de la soberanía y del poder grande que tiene Dios, que eso también vamos a entrar más en detalle después. Pero esto de la soberanía muchas veces lo utilizamos en nuestra oración y bien, lo utilizamos bien, ¿no? Como cuando algo nos excede, oramos y ponemos eso en las manos de Dios, que es algo increíble, es lo que tenemos que hacer, ¿no? Cuando ese problema es más grande, cuando no podemos hacer nada al respecto, oramos y está bien que oremos porque Dios tiene el control y está bien que nos dé paz eso después, ¿no? Creo que no he sido el único cuando ha tenido un problema y ha orado, o incluso antes de orar ya siento paz de que, bueno, Dios lo controla. Este, lo que vaya a suceder no le escapa del poder de Dios. Pero muchas veces utilizamos eh, la soberanía de Dios en problemas que nos exceden a nosotros. Y por ahí en cosas que estamos más confiados, por ahí en cosas que creemos que no es necesario orar, ¿no? No es necesario pedirle a Dios, cosas que yo puedo más o menos manejar, nos olvidamos de orar por esas cosas. Y hay un versículo en Proverbios que nos dice exactamente lo contrario. Dice el Proverbio 3, capítulo 3, versículo 5. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. No solo hay que orar cuando las situaciones nos exceden, porque tenemos un Dios que controla esas situaciones, sino cuando incluso estas situaciones
no nos exceden, incluso cuando hasta tenemos poder sobre esas situaciones, o cierto poder, o creemos tener poder, porque muchas veces pasa que creemos tener un poder o creemos tener una capacidad que al final o no la tenemos o no ocurre como pensábamos o de la nada ese problema excede. Entonces, importante es orar a Dios, que sabemos que es soberano, que sabemos que está por encima de todo, no solo cuando ese problema nos excede, no solo cuando ese problema vemos que no tenemos pero ninguna posibilidad de arreglar nada, ¿no? Cuando ya no podemos hacer nada, sino también cuando incluso creemos que podemos hacerlo, porque esa es la parte inclusive que parece más difícil, ¿no? Orar y pedirle a Dios por esas cosas que no nos exceden a nosotros, o creemos que no nos exceden. Pues la segunda frase dice, y por todos. Leo Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿No? Y cuando leía esta parte me acordaba de, claro, tenemos un Dios que tiene absolutamente todo el poder, ¿no? Es todopoderoso, esa sería como la segunda característica, ¿no? O tercera, en realidad, de las que estamos tratando, que tiene todo el poder y que encima dice que es por nosotros. Dice otra versión también, si no me equivoco, es la BTX, la Biblia textual, que dice que está a través de nosotros, ¿no? Que obra a través de nosotros. Tenemos un Dios el cual no solamente tiene todo el poder, ¿no? De hacer todo lo que Él desea, sino que tenemos a Dios obrando por nosotros, a través de nosotros. Y otra vez, esta tiene otra partecita, este, como, no quiero decir contraproducente o un efecto contraproducente en nosotros, o arma a doble filo, pero que a veces lo podemos usar mal, o que se ve mucho, inclusive que la gente eh, lo usa mal, es que, claro, no, sí, tenemos un Dios todopoderoso, ¿no? Nosotros, y tenemos a un Dios todopoderoso obrando en nosotros, y cuando nosotros oramos a ese Dios todopoderoso, y lo que nosotros digamos va a ser así, porque es el Dios todopoderoso, ¿no? Y no hay nada más alejado de la realidad. Obviamente que Dios tiene muchísimo poder, obviamente que Dios puede hacer lo que quiera, ¿no? Vemos que es todopoderoso, pero a veces también pensamos que como obra a través de nosotros y Dios es todopoderoso, entonces lo que nosotros hagamos, no, cualquier cosa que nosotros hagamos, este, no va a tener freno, inclusive cuando esas cosas son buenas. Vemos el ejemplo en Hechos, de cómo Pablo quería ir a un lugar, era algo, una hora buena, era una hora que, bueno, es una hora buena, es una hora, dice, tenemos al Dios Todopoderoso con nosotros, vamos a poder hacerlo, pero dice, no, dice que el diablo, el adversario se lo impidió. No, no, no creo que si Dios hubiera realmente querido eso, no pas por un error de Pablo, sino porque Dios tenía otro plan, ¿no? Esa cosa, ese viaje se hubiera realizado, ¿no? Entonces, tenemos un Dios todopoderoso, un Dios que es por nosotros, que obra a través de nosotros y que si disculpen, si realmente hacemos y oramos conforme a Él, eso es un tema que se va a ver más adelante, no quiero decir la palabra que se va a tratar, creo que capaz que alguno ya la sacó, ahí sí realmente se va a, a cumplir eso que nosotros eh, queremos hacer, ¿no? Sí, medio capaz rebuscada este segundo punto, pero no, el Dios que le oramos, pero también una cosa muy importante para recordar, es un Dios que es todopoderoso.
Y en tercer punto, dice la otra frase, que es un Dios que está en todos, ¿no? No solo sabemos que Dios está con todos, lo dice eh, varios versículos de la Biblia, sino que dice que también está en nosotros, está dentro de nosotros. Dice Juan 14:17, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Una vez que aceptamos a, a Jesús como nuestro Salvador, que nos arrepentimos de nuestros pecados, viene el mismo Espíritu Santo que muchas veces lo desestimamos, ¿no? Porque nos olvidamos que es Dios. Nos hablamos del Espíritu Santo como que sí, que viene a morar en nosotros, que nos ayuda, pero a veces nos olvidamos que es Dios mismo en nosotros, ¿no? Sabemos que está en nosotros. Y eso habla también de la compañía de Dios. Tenemos a Dios un omnipresente que está con nosotros y que nos acompaña siempre en el más mínimo detalle, en el más mínimo plan, entre comillas, por así decirlo, que tengamos. Él está no solamente con nosotros, sino que está en nosotros, ¿no? Y a la hora de orar, es de vuelta tiene una trampita, eh, algo que a veces no nos gusta mucho, ¿no? Que es que Dios sabe todo. No solamente porque sabe todo por ser omnisciente, sino porque está en nosotros y con nosotros y sabe todo lo que hacemos, sabe todo lo que pensamos, y no hay manera de que le podamos mentir a Dios, ¿no? Y eso es algo que a nosotros, las personas, nos molesta mucho, ¿no? Nos duele en el ego, en el orgullo, ver que cuando nos equivocamos, Dios sabe que nos equivocamos, y no hay ningún pero que le podamos poner a Dios, este, no hay ningún excusa o no hay una manera de hacerle ver a Dios que no nos equivocamos. Muchas veces hasta a nosotros mismos nos hacemos creer, eh, dibujándole un poquito, ¿no? Como, bueno, pero lo hice, y me autoconvenzo de que aunque estuvo mal lo que hice, tenía mis razones, ¿no? Como para hacerlo. Pero a Dios no lo podemos engañar cuando oramos, ¿no? Dice Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, ¿no? Es más, nos dice como que no seamos necios, no os engañéis, a Dios no le podemos mentir, ¿no? Él está con nosotros todo el tiempo y sabe lo que hacemos todo el tiempo, y a ese Dios que le oramos, no le podemos mentir, no tenemos esos llamados mecanismos de defensa que se nombran algunas veces, y siempre que oramos, eh, tenemos que ser sinceros. Muchas veces somos sinceros con Dios por naturaleza, porque ya lo tenemos en cuenta, pero no le podemos mentir a Dios cuando lo oramos. No tenemos un Dios que no solo sabe todas las cosas, sino que está con nosotros todo el tiempo y que no tenemos ninguna manera de engañarlo este, ni de hacerle ver las cosas de otra manera. O cuando nosotros oramos, Él sabe absolutamente todo. Entonces, relacionado también, juntando todas estas características, podemos ver a este Dios que, si bien tiene características cercanas, ¿no? Que nos hacen sentirnos cerca de Dios, como lo puede ser, es un padre, ¿no? Como Él lo dice, que es nuestro Padre, ¿no? Que quiere que lo veamos así, como una persona cercana, sino que también es una persona que tiene todo el poder, tiene este, todo el control, ¿no? Sobre absolutamente todo lo que nos pasa, sobre todas las cosas que tenemos control y lo que no tenemos control. Él
Él seguro que tiene todo el control, tiene todo el poder, está siempre con nosotros, ¿no? Y eso, y nunca va a cambiar. Por eso me parecía muy interesante esa característica de la inmutabilidad de Dios, porque todas estas cosas, estas características no van a cambiar nunca. Y siempre le vamos a orar al mismo Dios. En los tiempos pueden cambiar, dice la Biblia, en un montón de partes, no las llegué, me hubiese gustado anotarlo, eso cuando lo veía, todas las partes que Dios dice que permanece para siempre, que la palabra de Dios permanece para siempre, que Dios permanece para siempre, porque Él no cambia. Así que qué importante me pareció recordar a quién le estamos orando. Todas estas características que vamos a ver a continuación en los siguientes mensajes, ¿no? Nos van a recordar, perdón, todas estas características que vamos a ver a continuación, este, al verlas tenemos que recordar a quién se lo estamos pidiendo esas cosas, ¿no? Que ya vamos a entrar en detalle, que el pan nuestro de cada día, o el perdón de los pecados, ¿no? En las distintas otras frases que vamos a ver, se lo estamos pidiendo no solo a un Dios cercano, como puede ser un padre, sino se lo estamos pidiendo a un Dios que es inmutable, que no cambia, que es, tiene el control de todas las cosas, que lo sabe todo, y tiene el poder para cambiar todas las cosas y que va a estar siempre con nosotros. Y no solamente con nosotros, como leíamos, sino que va a estar en nosotros. Que podamos tener siempre esto presente, ¿no? Cuando oramos, de que, de que, bueno, no le hablamos, por así decirlo, porque muchas veces también te dice que orar es hablar con Dios. Bueno, no le hablamos a una persona común y corriente a la que sí le podemos pedir, como veíamos en en el mensaje anterior, por provisión, por amor, ¿no? Sino que le estamos pidiendo a un Dios que tiene aún más poder todavía, aún más eh, sabiduría, obviamente, aún más control sobre todas las cosas. Así que qué importante sería recordar esto cada vez que oramos.